Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de ella podemos conocerte, podemos conocer tu carácter y podemos conocer tu voluntad. También te damos gracias por siervos que se han preparado y que con temor, temblor y con alegría nos exponen hoy tu palabra, como es nuestro hermano Carlos Mario. Bendice su vida y, Señor, abona nuestro corazón como un terreno fértil para que tu palabra halle cabida, germine y dé fruto. Y que tu palabra, Señor, en esta mañana nos confronte y también nos anime en tu evangelio y en perseverar en este camino y en esta fe tan preciosa que nos has dado. En Cristo Jesús, amén. Hermanos, buenos días. Cuando el Señor me eligió y me llamó a hacer este estudio de hoy, a lo largo del tiempo que invertí en compañía del Señor, me puso un pensamiento en la mente y tenía que ver con mi hija. Cuando ella estaba muy pequeña, yo creo que eso no me pasa sino a mí, no me ha pasado sino a mí. Le di un brote de esos de desobediencia. Ella estaba pequeña, tenía creo que 5 años o 4, y llegó tanto a impacientarme que saqué la correa y le pegué un correazo, y toda la vida me ha dicho: usted me pegó con una correa. Yo creo que fue la primera y única vez que lo hice, y no está aquí, pero creo que me está oyendo, que sea un buen motivo para pedirle perdón por esa crueldad mía en ese momento. Y el pasaje de hoy nos trae luces respecto a este tema. Y la pregunta es: ¿ustedes creen que el Señor puede llegar a cansarse, a enojarse por algo que nosotros hagamos? ¿Y cuál sería la reacción que Él tomaría frente a esa actitud reiterada nuestra? Aún el Señor, cuando algo que nosotros pedimos o anhelamos de Él y no sucede, ¿qué pasaría? ¿Qué pensaríamos nosotros del Señor con respecto a eso cuando nuestros anhelos no se han cumplido? Y este pasaje nos hace una narrativa de cómo frente a la actitud de un pueblo y a las frente a la actitud de los levitas y los sacerdotes que venían avalando y practicando el pecado, y frente a unas situaciones adversas del pueblo, este responde al Señor dudando de su justicia y avalando el pecado, afirmando que el Señor es quien avala ese pecado, que Él se complace con los malos. Y en la narrativa se hace un desarrollo de esta temática, y el Señor inicia señalándoles el pecado. El pueblo continúa con objeciones al Señor, y después de estas objeciones, la respuesta del Señor es una manifestación no violenta como no lo mereciéramos, sino de pura gracia. Y además de eso dice: vengo también a hacer justicia. Por eso he llamado esta predicación la justicia y la gracia de Dios con un pueblo cínico. El texto es, pueden abrir sus Biblias, Malaquías 2, del 17 al 3:5. Y dice así la palabra de Dios: ustedes han cansado al Señor con sus palabras y encima preguntan: ¿en qué lo hemos cansado? Él responde: ¿en qué dicen? Todo el que hace lo malo agrada al Señor y Él se complace con ellos.
y murmuran: ¿dónde está el Dios de justicia? Y el Señor responde, el Señor Todopoderoso: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia, y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor como en tiempos antiguos, como en años pasados. De modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros y los perjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos y niegan el derecho del extranjero sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Todopoderoso. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Permite que este mensaje de aliento, de respuesta frente a nuestra necedad, nuestro cinismo, nos trae esa esperanza en ese mensajero que has enviado para hacer esa tarea de restaurar, y una vez restaurados poder restablecer esa adoración contigo. Danos gracia para entender tu palabra, y una vez restablecida esa relación contigo, esperar lo que este mismo texto nos afirma, ese juicio. Tú vendrás a juzgar y a juzgar el pecado. Te pido entendimiento para que nos permitas comprender y llevar a nuestro corazón esta verdad que hoy trae tu palabra. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Este evento puntual que nos narra la palabra, haciendo un breve recuento de la ubicación de este pasaje, les recuerdo, como en semanas pasadas lo vimos, el pueblo había regresado del exilio, se había dado la reconstrucción del templo, pero había en el pueblo una decadencia moral grande. Las prácticas religiosas habían sido muy laxas. El tema de los sacrificios, como vimos en semanas pasadas, se había dado con animales enfermos, y el Señor les cuestiona eso: ¿por qué no le llevan esto a sus gobernantes? Y venía también aunado con el tema de la queja reiterada del pueblo, cuando el Señor les afirmaba que los amaba y ellos decían que cómo los había amado. Venía también en el fastidio que el pueblo había tenido o sentía ya por las prácticas religiosas, debido a, como vimos también, en esa relación mixta con mujeres paganas, había generado que el culto se desviara. Y en esa realidad viene este precioso texto esperanzador, donde queda ubicado entre dos situaciones. La inmediata fue la que vimos y nos expuso el pastor la semana pasada, que tenía relación con el divorcio, que al parecer no, que era
una práctica que se había vuelto reiterada no solamente en el liderazgo en los levitas y los sacerdotes, sino que el pueblo lo hacía de una manera muy olímpica. Y la otra situación es la que nos narra la palabra a partir del verso 3, 6, que es el llamado del Señor. Es primero la advertencia que dice que porque Él no cambia, el pueblo no ha sido exterminado. Hijos de Jacob no han sido exterminados porque yo no cambio, donde el Señor les promete y les cumple su inmenso amor, pero también les hace un llamado al arrepentimiento, diciéndoles que se vuelvan a Él y el Señor se volverá hacia ellos. En esa situación, en estas dos situaciones de pecado y de esperanza, se desarrolla nuestro pasaje de hoy. Y yo con la dirección del Señor, lo dividí en 3 segmentos y lo denominé un SOS. Es una señal de auxilio que lanza el profeta Malaquías en este momento, y me pareció muy práctico porque como señal ella traduce salven nuestras almas, y es un mensaje que inicia de esta manera. Primero, el señalamiento que hace Dios a través del profeta Malaquías. Segundo, la objeción que manifiesta el pueblo frente a esa afirmación y señalamiento del Señor, y la solución que es dada por Dios e inicia en el verso 1 del capítulo 3. Entonces, desarrollando la idea, empezamos con el señalamiento. Y el profeta Malaquías dice: ustedes han cansado al Señor. Y el pueblo, aparte de eso, reprocha y le pregunta: ¿en qué te hemos cansado? Después de ese reproche, con este reproche, lo que nos da a entender era que el pueblo, después de trasegar olímpicamente por su pecado, debido a que la orientación que debían estar recibiendo a través de sus líderes no se hacía, y el pueblo, como nos lo dice Malaquías 1:3, afirma el profeta Malaquías: Judá está fastidiada. El profeta Isaías años antes había dicho: Israel se ha cansado porque no invoca al Señor. Y esto nos quiere decir que esta situación de reproche estaba originada en la lejanía que el pueblo estaba teniendo de su Señor, y esto lo llevó a la ruptura de ese pacto, y como consecuencia de ello hacen esta afirmación o este reproche. Y en este punto el llamado para nosotros es: nosotros de qué manera, consciente o inconscientemente, en nuestra forma de vivir estamos cansando al Señor. Sea preguntándole, sea cuestionando cada cosa que nos sucede, estar manifestando nuestro inconformismo frente a cada situación que nos ocurre, bien sea que el trabajo no resulta, este mismo no es totalmente de nuestro agrado, aún los que tienen un empleador y no tiene la suficiente, ¿qué dijéramos?, honestidad en el pago, en los horarios. Y es para que reflexionemos
cómo consciente o inconscientemente nosotros estamos reprochándole al Señor. Y con esta reflexión que les he dado, damos paso al segundo punto, que es, después de que el Señor ha señalado su pecado, viene la objeción del pueblo, y esta objeción la hacen de dos maneras: afirmando que el Señor avala el pecado, y segundo, que el Señor no es justo. Cuestionan y alegan, como venían haciéndolo, que el Señor es injusto. La afirmación que hacen para avalar el pecado dicen: el Señor, todo el que hace lo malo, agrada al Señor. Y no solo eso, que Él se complace con ellos. Esta afirmación, ellos la anclaron en lo que dice Malaquías 2:7, se los voy a leer. A los sacerdotes, habla de los sacerdotes: los labios de un sacerdote atesoran sabiduría, y de su boca los hombres buscan instrucción, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Pero ustedes se han desviado del camino, y mediante su instrucción han hecho tropezar a muchos. Ustedes han arruinado el pacto de Leví, dice el Señor Todopoderoso. Según nos dice el texto, los encargados, que eran los levitas y los sacerdotes, de ser los guías espirituales, y habían descachado en la enseñanza de la palabra, en la aplicación, y entonces el pueblo estaba desorientado. Y uno dice: pero ¿cuál enseñanza? Pues la misma enseñanza que Dios le había impartido a su pueblo desde años anteriores. Esto lo podemos corroborar en Isaías 5:20, donde el Señor dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación, producen rechazo y condenación por parte del Señor. En Sofonías 1:1, castigaré a los hombres que dicen en su corazón: ni malo ni bueno ha hecho el Señor. Y con esa claridad que debían tener y enseñar al pueblo, los líderes no lo hicieron, lo que llevó a que el pueblo llevara esa duda y afirmara esa duda, lo que cansó al Señor. Y aquí el cuestionamiento para nosotros es: ¿qué de nuestros comportamientos malos, que sabemos que no le agradan al Señor, los estamos catalogando como buenos? Y ejemplos de eso se me venía a la mente los jóvenes que incursionan en el tema de las relaciones extramatrimoniales, diciendo que es bueno, pero es pecado. Aquellas personas que todavía utilizan medios fraudulentos para obtener las cosas, justificados en el tema de el fin justifica los medios. La persona que habitualmente miente en perjuicio de otras personas. Esto nos da pie al segundo reproche u objeción que hace el pueblo, y es que el pueblo murmura, dice la palabra: ¿dónde está la justicia de Dios? Y esta justicia viene de dos formas. Primero, ellos sentían que el Señor había, de una parte, faltado a sus promesas, y de otra, que Él había faltado a la justicia social.
¿Por qué creían ellos que el Señor había faltado a sus promesas? Porque Él, como leemos en los libros de Zacarías y Ageo, el Señor les había prometido que el pueblo iba a ser de gran preeminencia dentro de todas las naciones, que su economía iba a ser boyante, que el pueblo iba a tener mucha abundancia y que la gloria de Dios iba a haber en el templo y iba a ser permanente, cosa que ellos no lo veían. Pero además de eso, decían que el Señor era injusto porque el pueblo, debido a esa realidad que los bordeaba, el pueblo estaba siendo, por decirlo así, victimizado. Y el capítulo 3, verso 5 nos dice cómo. Se estaba practicando la mentira, de por sí esta era constitutiva de una injusticia, porque el dar falso testimonio, como nos dice Éxodo 23, dice el Señor: aléjate de la acusación falsa y no mates al inocente y justo, porque yo no absolveré al culpable. Conducta que era injusta en una sociedad que se fundamentaba en la oralidad. También conductas injustas contra los trabajadores, las viudas, los huérfanos y los extranjeros, a los cuales no se les reconocía su derecho. Entonces, estas dos manifestaciones de injusticia aunada al divorcio con el que iniciamos como preámbulo de esta predicación, también era constitutivo de mucha injusticia, porque era dejar a la mujer de la juventud desprotegida económicamente. Y aquí el Señor nos hace un llamado de atención a nosotros con respecto a dos cosas: al tema de las expectativas, cuando nosotros esperamos que el Señor, de una manera o de otra, nos dé algo, nos dé un buen empleo, un buen novio, un buen esposo. Y ahí el Señor me pegó una buena jugada. Cuando, o al menos los de mi generación, siempre pensamos que el matrimonio era como lo máximo, y es lo máximo, pero entendido como nos lo vendía la sociedad. Que nos vendía la sociedad: el amor infinito, pero material, no espiritual, no de complemento, no el descrito en la palabra, como el amor genuino. Y uno pensaba que el matrimonio iba a ser luna de miel toda la vida, como es concebida en los primeros días, ¿cierto? Donde empieza el conocimiento, donde empieza la exploración, y siempre empacamos eso en ese paquete que la sociedad nos ha mostrado. Pero en ese transcurso de mi matrimonio, donde con tantas luchas y tantas expectativas que el Señor no cumplía según la idea que yo tenía o creía o lo que pensaba merecer en mi matrimonio, muchas personas me bordearon, nos bordearon, nos acompañaron, y solamente hasta hoy, hasta estos últimos días, he agradecido al Señor por la esposa que me dio. A través de muchas lecturas, de mucha oración, de mucha guía por parte de muchas personas, y aún un libro que fue importante para mí el autor es Gary Thomas, que habla del matrimonio sagrado. Me explicó una realidad del matrimonio, y es que el matrimonio, su fin principal
no es mi felicidad, sino nuestra santidad. Y cuando uno cambia la cosmovisión, las expectativas cambian. Y ya entendí por qué el Señor me había bendecido con una persona de carácter fuerte, porque ¿cómo sería un serrucho partiendo un quesito? Se vuelve nada. Pero un serrucho al pie de un pedazo de metal se cohíbe un poquito. Y yo creo que de eso se trata el matrimonio. Entonces, esto es como para dar luces a las expectativas que nosotros tenemos frente a nuestra realidad, nuestro trabajo, nuestra pareja, nuestros anhelos. Y esas expectativas muchas veces nos hacen cuestionar al Señor. Pero también en el tema de la justicia, a veces cuestionamos al Señor por su justicia cuando nosotros mismos ni siquiera participamos en los procesos de justicia social ni en la justicia en la iglesia. O que hay del cuidado que se nos demanda o nos demanda esta palabra a las viudas, a los huérfanos, al hermano que está solo, a los extranjeros que nos acompañan en la comunidad. Y después de esta pequeña reflexión, le damos paso al tercer punto, y es la respuesta que da el Señor. Entonces les recuerdo, la primera es el señalamiento que hace Dios respecto del pecado. La segunda es la objeción de dos formas que hace el pueblo. Y la tercera es la respuesta del Señor a esta disyuntiva. Y como el Señor, y en su preciosa sabiduría, responde de esta manera. El Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. En este punto, el Señor lo que nos está diciendo y haciendo alusiones a Juan el Bautista. En los textos, como Malaquías 4 y aún en Lucas nos habla: estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor. Y esta similitud entre Juan el Bautista y Elías nos da mucha claridad el Evangelio de Lucas. Y se los voy a leer. Bueno, no se los voy a leer. Lo que dice el Evangelio de Lucas es que él va a enviar a su mensajero en el poder y en las fuerzas de Elías. ¿Esa alusión a qué se refiere? A que la preeminencia del personaje de Juan el Bautista va a ser similar a la preeminencia que tiene el profeta Elías, que ellos conocían. En Lucas 1:17, él, si alguno desea leerlo, pueden encontrar cómo el Señor habla de esa figura, y habla muy claramente. Y él dice que va a venir a preparar el camino. ¿Y por qué hacen alusión también a Elías? Elías, según el recuento bíblico de Reyes, habla que él fue llevado por una carroza de fuego al tercer cielo. Y según esto nos da la idea que él no ha muerto. Entonces, por eso la similitud que hace y esa comparación que hace el Señor como figura aclaratoria en este caso. Pero dice que él va a venir a preparar el camino ¿de quién? El camino del Señor. Y lo dice así: y vendré de repente o de pronto, no dice fecha ni hora. Y vendrá el Señor a su templo, que es la primera respuesta a las objeciones que ellos tenían. ¿Cuáles objeciones? ¿Y dónde está la gloria?
Y Él les afirma: a quienes ustedes buscan, el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen. Malaquías les dice, el Señor les dice, ese es el esplendor y la gloria de las que yo les estaba hablando. No es ese material, ni es la riqueza, ni la abundancia, no, es la riqueza de Él. Y aparte de eso, Él vendrá a ser el mensajero del nuevo pacto. ¿De cuál pacto? Del que vimos en semanas anteriores, y está consagrado en Jeremías 31, del 31 al 34, que el Señor hará un nuevo pacto, donde cambiará ese corazón de piedra por uno de carne, y donde el hombre se devuelva a una genuina adoración por Él. Pero también les dice, Él se va a encargar de complacer, pero sus necesidades espirituales. Él será el Mesías, Él será el que traerá a ustedes la salvación. Pero el texto continúa diciendo: pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? El libro de Malaquías también dice que el día del Señor dice así: mire, ya viene el día, ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderé fuego hasta dejarlos sin raíz ni ramo. Ese día del Señor va a ser fuerte, va a venir a hacer justicia, pero antes de todo les trae una preciosa promesa. Antes de juzgar, Él va a venir a restaurar. ¿Y cómo hará esa restauración? El mismo texto nos lo dice: porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Les voy a explicar brevemente estas dos figuras. Como fuego de fundidor, cuando un fundidor utiliza fuego es para cambiar el estado de algo que está duro a volverlo líquido y lograr que tome la forma adecuada. Eso es lo que va a venir el Señor. A punta de fuego es tu situación. Él va a coger tu corazón, duro como una piedra, duro como un metal, lo va a fundir y lo va a poner líquido como Él lo necesita. Y no quedándose ahí, dice que lo hará también como lejía de lavandero. Y esto es bien simpático porque la lejía se obtenía de raspar metales como el sodio, el potasio o el magnesio, y al sacar esa escarcha y mezclarla en agua, se producía una sustancia jabonosa, alcalina, muy abrasiva. Entonces la ropa de ese entonces había que meterla ahí para sacarle las manchas, pero aparte de eso, la ponían en una piedra y le empezaban a dar garrote hasta que se le salieran las manchas. Miren a ver cómo quieren que el Señor los trate, o a punta de fuego o que los lave. Ahí tienen para escoger. Y ese trabajo vendrá a hacerlo el Señor en ese proceso de restauración, pero Él no solo se va a quedar ahí. Él nos dice lo siguiente: se sentará como fundidor. Él es el que va a hacer el trabajo, nadie más. Y cuando nos habla de sentarse, Él no tiene afán. Él no tiene afán. Y también pensaba en nuestro matrimonio, como el Señor durante 30 años que llevamos, 26, casi 27 de casados, el Señor ha ido obrando de una manera en cada uno de nosotros, en mi esposa y en mí, para lograr lo que Él se ha propuesto hacer en nosotros. Y ese es el llamado. Él, solito, sin ayuda de nadie, Él va a hacer esa tarea en cada uno de nosotros. Por eso no se te extrañe todo el tiempo de duración que tiene tu situación difícil actual. Él no tiene tiempo.
el que esté esperando compañía, el que esté esperando que su trabajo resulte, el que esté esperando que sus finanzas se cuadren. Eso es en el tiempo del Señor. Pero esto lo hará con una finalidad específica. Estos dos procesos profundos de limpieza que va a hacer el Señor en tu vida y en mi vida, como dice aquí, como lo hizo en los levitas y los sacerdotes, y también lo está haciendo o lo hizo en su pueblo también, lo va a hacer con nosotros con una finalidad específica, que, como dice el texto, entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia, y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor como en tiempos antiguos, como en años pasados. Esto, hermanos, tiene la única finalidad de restaurar esa relación y esa adoración que nosotros debemos tener hacia Él. Y gracias al Señor por eso, porque en su iniciativa Él es el que va a hacer este trabajo. Y dice que no solamente Él va a venir a restaurar, sino que Él va a venir a juzgar. Y entonces la pregunta es, ¿a juzgar qué? Este mismo texto nos hace la aclaración, y aquí es bueno recordar, el texto que está, yo creo que lo tengo acá, Deuteronomio 32:35, y el Señor afirma: mía es la venganza, yo pagaré, a su debido tiempo su pie resbalará, se apresurará su desastre y el día del juicio se avecina. Dice nuestro texto que el Señor estará presto a juzgar, pero también Él estará diligente para ser testigo en contra de quién. Dice el verso 5, en contra de los hechiceros, de los adúlteros, de los mentirosos, de los que son injustos con los trabajadores, de los que son crueles con las viudas, con los huérfanos, y los que no respetan el derecho de los extranjeros. Y en este punto, y después de escuchar al Señor en estos 3 puntos, lo que nos queda por analizar es, bueno, ¿y dónde está el Evangelio del Señor? Y en el capítulo 3, versos 6 y 7, el Señor nos hace un llamado muy claro. Él dice: yo no cambio. Textualmente dice así: yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvasen a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Y en medio de estas circunstancias,
el Señor hace este llamado a su pueblo, primero diciéndole que Él no cambia. En Santiago 1:17 dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Señor, que no tiene mudanza ni sombra de variación. O sea, Él no va a cambiar, su santidad no va a cambiar. Y esa promesa de que no vamos a ser exterminados antes de que ocurra ese proceso de purificación en esa circunstancia, que Él, como vimos inicialmente, Él tiene el control. Pero además de eso, el verso 7 dice que el Señor nos llama a que Él vuélvasen a mí, que yo me vuélvasen a mí, que yo me volveré a ustedes. Es un llamado que hace el Señor en nuestra circunstancia, por difícil que sea, que nos acerquemos a Él en arrepentimiento y fe. Porque el acercarnos a Él, en ese arrepentimiento y fe, después de ser lavados, dice el Señor de esta manera: pero ustedes que temen mi nombre, pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Este proceso que está haciendo el Señor de restauración en tu vida, en tu salud, en esos anhelos no cumplidos, al final de todo, y como dice la carta primera de Pedro, tiene una finalidad específica. Y es esta, se las voy a leer. Me dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada, lograr ese brillo que el Señor necesita que demos en ese proceso de santificación. El ser acrisolada por las pruebas demostrará que es digna de aprobación y gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Este proceso de restauración que inicia el Señor en cada situación a nuestra vida, lo que va a producir es que nuestra fe se fortalezca y como consecuencia de eso hallar el gozo en lo que Él ha provisto o previsto para nosotros. Y en este sentido el Señor nos hace un llamado, bien para los que están nuevos o para los que llevan mucho tiempo en la fe, el pensar en esta bendición que trae el texto para nosotros hoy y reflexionemos respecto a esto que nos ha hablado el Señor hoy en el tema de nuestras expectativas, en el tema de actuar o no en justicia o con justicia, el intervenir en procesos que demandan nuestra participación, bien sea como individuos, bien sea como comunidad. Y aún, hermano, yo creo que nosotros como iglesia hemos participado poco en los procesos de justicia que demanda nuestra sociedad hoy. Y esto nos ha llevado a cuestionar y a que otros que hay por fuera cuestionen el papel no solo de nosotros como creyentes, sino también de la iglesia cristiana como tal.
Y gracias al Señor por ese proceso que está haciendo en nuestras vidas, largo seguramente, largo, en el cual Él va a tomar el tiempo necesario para hacerlo. Pero esperemos en Él y confiemos en la preciosa obra de Cristo en la cruz, que en última instancia, gracias a ella es que nosotros hemos podido y tenemos una relación restaurada con Él y estamos siendo beneficiados de ese proceso de restauración lento y doloroso que está haciendo en nuestras vidas, pero que nos va a llevar a ese punto donde Él quiere llevarnos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra tan esperanzadora para nuestras vidas, el poder saber que aún en medio de nuestro pecado y de la profundidad y el arraigo que éste tenga en nuestra vida, aún por la forma inconsciente o negligente, o aún haciéndonos los de la vista gorda frente a actitudes que son malos, que son pecaminosas, tú estás obrando. Y la preciosa obra de Cristo viene a hacer eso, a restaurarnos, a limpiarnos, a purificarnos, a sacar todo lo inútil, todo lo que nos evita relacionarnos contigo y a lograr eso que tú te has propuesto, como dice tu palabra, aquel que inició la buena obra, la terminará hasta el final. Para finalizar, quisiera leerles un texto de Hebreos 12:11 que dice lo siguiente: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ello. Miren qué texto tan esperanzador. No importa la prueba, no importa el abatimiento, no importa la soledad, no importa los recursos que no son suficientes, no importa las dificultades que hay en nuestros matrimonios, el Señor, podemos estar seguros que Él está ahí presente. Y como el pastor nos decía en la alabanza, nosotros no somos barcos sueltos a la deriva y sin timón en el mar. Que Dios les bendiga. Y antes de cantar una canción, yo quisiera que tomaras un momentico para pensar si el Señor está llevando procesos de purificación, ¿cierto? De purificación a través del fuego y de limpieza a través del lavado. ¿Qué crees que está haciendo en ti en este momento? El Señor siempre está haciendo algo. Y toma un minutico en silencio ahí, si te ayuda a concentrarte con tus ojos cerrados. ¿Qué estás haciendo en este proceso que ha representado tanto dolor en mi vida? ¿Qué estás haciendo, Señor? Señor, si algo reconocemos delante de ti es que nuestra vida necesita ser acrisolada, necesita ser purificada. Como Carlos Mario nos recordaba, este corazón es tan duro que necesita elementos drásticos para lograr
recomponer nuestra adoración, para hacernos humildes. A veces ser instrumentos dolorosos que nos enseñan a depender de ti más que de lo que dependemos de nuestras propias fuerzas. Y tú sabes, Señor, que hay muchos que están cansados y gastados por estos procesos en sus vidas. Pero te pedimos, Señor, que por favor tú traigas esperanza a nuestro corazón. Esperanza de saber, Señor, que al finalizar, como nos decía Hebreos, cosecharemos algo precioso en nuestras vidas. Renueva las fuerzas de aquel que está cansado hoy. Alienta al que se siente débil, Señor. Y al que quizás ha empezado a perder la esperanza. Anímale el corazón. Recordando que tú no te has olvidado de nosotros. Que tú sigues en tu proceso, que aunque pasa a través del dolor, es la exhibición tangible de tu amor. Límpianos, Señor, y lávanos.